se ve, pero que sí existe, ¿ya? Y también el trabajo de ustedes, el envío de nosotros, el despachador, la asistencia, o sea, y los costos, ¿no? ¿Ya? Entonces es súper importante que si en algún minuto ustedes les llega acá y ustedes vean, reciben dos módulos de placas juntos, sepárenlo con confianza. ¿De verdad? O sea, módulo de placas, tornillos, instrumental. Es más, dice como Matrix Midface, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. ¿Sí? Ya, entonces tienen que venir separados. ¿Ya? Estas plaquitas, la verdad es que bueno, no tiene un código en la placa, pero sí el módulo viene con el código y además con la forma. Estas plaquitas no son reversibles, tienen un derecho y un izquierdo. ¿Ya? Súper importante porque a veces se confunden. ¿Y cómo puedo detectarlo? Por el agujero. Porque como que el agujero tiene un sacadito y ahí no se nota porque justo está el tornillo, pero como que tiene ese sacadito. Si yo lo pusiera al revés, no tiene ese sacado. Entonces se nota el tiro que la placa está al revés. ¿Ya? Porque tenemos otros sistemas que sí tienen placas reversibles. Por eso les digo que en este, de la Midface, es derecho o izquierdo. Ya, tenemos la pregunta. Que en el caso de que vengan los contenedores con los juegos juntos, uno los enviaría aparte. O sea, usted recibe y le dice, me debo un contenedor. Ellos tienen que volver con eso, claro. Y ahí le avisa a él y él me avisa y yo presión allá. Claro. Sí. Bueno, acá tenemos lo mismo, están separados por perfiles. Como les decía, cada perfil tiene, cada color es de un perfil y ese perfil es donde se va a utilizar. En general, este es el sistema que más sale de cirugía porque tiene todos los perfiles para dar la solución al tercio medio, por eso se llama Midface completa. ¿Ya? El instrumental, la verdad es que es un módulo bastante chiquitito. También es importante acá que se respeten como estas pestañitas que yo les decía, que van en ambos extremos. Igual en el instrumental, que es de repente el que más se daña y se daña sobre todo en los centros, porque son metidos de repente no en la forma, en el orden que corresponde y los cierran a presión. Cierran a presión, se rompen estas aletas. ¿Ya? Y en el instrumental, claro, no es más grande y todo, pero igual estéticamente o funcionalmente no es lo ideal. ¿Ya? Esta cajita, la verdad es que no la hemos enviado nunca, porque estas placas, igual porque esas placas están ahí doradas y moradas, igual están incluidas en estas. ¿Ya? Pero este sistema que yo les voy a mostrar acá es un sistema que es como el top de línea del tercio medio. Cuando fue el estallido social, no sé si se recuerdan o si lo vieron, que hubo mucho daño en el piso de órbita de los pacientes, con los balines, con todo lo que pasó. Este sistema fue el que debutó así, pero de la vida, porque es esas placas que ustedes ven ahí, como con esas formas así de, sí, son para el piso de órbita. Y una de las ventajas que tiene es que tiene una aleta para la pared medial, que viene lista. Convencionalmente, las placas de piso de órbita son igual que un abanico. Vienen celestes, rosadas y grises, igual que un abanico así. Y el cirujano tiene que moldearlas en la cirugía, cortarlas, medir con el instrumental especial para eso, que son los que están arriba, que dice left. Hay uno izquierdo y uno derecho, que son los retractores de órbita. El cirujano lo introduce debajo del globo ocular para ver cuán profundo tiene que llegar con la mallita, lo mide y va moldeando esta malla, la convencional, moldear y cortar. Eso igual toma su tiempo, versus que con esta otra, que viene ya con la pared medial, que viene ya preformada porque viene dobladita y además me indica si es para la órbita derecha o izquierda, si es grande o es pequeña, va a depender del paciente. Son 20 minutos de cirugía. Porque es, introduzco, elijo si es la grande o la chica, corto como los pulpitos, como las extensiones para colocar el tornillo, destornillo, chao, cerremos. O sea, más nos demoramos en toda la parafernalia de la anestesia, de que estén las cosas y todo, pero la cirugía es como más punto ahí. Y la verdad es que el resultado es mucho más top. ¿Sí? Y esa no la envían casi para acá porque viene prácticamente en el otro. Es que claro, porque esta caja es solita. Y en general, cuando yo les envío otra caja, es porque el paciente además tiene otras fracturas. Porque esta caja, si ustedes se fijan, la cantidad de tornillos es nada. Mínimo. Es puntual de... Porque necesito, de hecho tiene autoperforante y de emergencia. ¿Ustedes saben lo que es un tornillo de emergencia? No. Siempre en los sistemas de maxilofacial, en los sistemas de trauma que ustedes también reciben, siempre vienen tornillos que son como el que voy a colocar de una, y cuando ese tornillo se rueda,
se descalzó, o el doctor, o de repente, no sé, no era lo que yo quería, me queda mal y todo, ocupo uno de un diámetro un poquito más grande y ese queda perfecto. Yo siempre doy el ejemplo, es cuando, por ejemplo, en mi casa pego un cuadro con un clavo y el cuadro queda como, el clavo queda suelto y baila. Eso no está bien, o sea, a cualquier movimiento se va a caer. Lo mismo pasa cuando hay una fractura y hay que reducirla. La reducción es unir anatómicamente lo más similar a cómo era el hueso, extremo con extremo, probablemente falten pedazos, probablemente esté astillado y todo, pero la idea es reducir la fractura y en eso elegir la placa que sea para ese tipo de fractura y poner tornillos por lado y lado. Si uno de los tornillos me queda suelto, yo tengo que sacarlo y introducir un tornillo de un diámetro mayor, ¿sí? Por eso es que en nuestros sistemas también, además, no sé si se recuerdan, vienen tornillos como más cantidad y en uno de los extremos de otro color y menos, un 5, que además lo de emergencia no voy a utilizar tantos, voy a utilizar 1 o 2 con emergencia. O rescate también, y siempre va a ser de un diámetro mayor. Porque como ya el tornillo quedó sueltecito, claro, yo necesito algo como un tarugo, en el caso para mi cuadro de mi casa, ¿cierto? Que me dé la firmeza. Y esa fijación sí que está estable. Si a mí yo dejo ese tornillo ahí, el paciente va a volver o va a tener alguna recuperación, no va a quedar algo, digamos, fijo, ¿sí? No se va a hacer la reducción que es lo que se necesita. Otra cosa súper importante, y da lo mismo del sistema que sea, ustedes cuando reciban o preparen también de revisar que no vengan con algún tipo de materia orgánica. Se supone que, o sea, no es que se supone, en nuestra bodega hay lavadoras igual como las que ustedes tienen así profesionales, meten los sistemas después de cuando llegan de los centros y todo. Hay centros también que entregan los sistemas lavados, otros que no, otros que los lava el asistente y otros que se van tal cual, o sea, un poquito de detergente enzimático y se van, ¿ya? Pero también puede pasar, porque trabajamos personas y de repente el ojo no ve todo y de repente se pasan cosas. Favorablemente para maxilofacial no trabajo con canulados, pero sí nos ha pasado y hemos detectado que de repente se introduce un tornillo en el paciente y en vez de eliminarlo se devuelve a la caja. Eso no debiese pasar. O sea, tornillo que se puso en el paciente, tornillo que se cobra, se saca y no vuelve a la caja, eso se elimina. Porque no debería, o sea, a mí no me gustaría que me pusieran un tornillo usado, yo creo que a ninguno, ¿sí? Pero ustedes también hay su ayuda si que ven algo que está ahí de repente, porque puede pasar, o sea, ha pasado más de una vez que de los centros nos dicen, oye, pero mira, esto viene, o el instrumental, las piezas destornilladoras, las que son cruciformes, también de repente no viene tan limpio, es importante que nos reporten. Bueno, y de aquí nos pasamos, bueno, este PCI, yo les mostraba que implante específico para pacientes es sigla. Y no solamente tenemos las soluciones, como yo les decía, para la cabeza, sino que también tercio medio, hoy día tenemos para mandíbula. Y la verdad es que es hacer la réplica del paciente, ¿sí? Y ya nos pasamos a mandíbula. Si nosotros comparamos, como yo les mostré hace un rato, estas placas que son súper delgaditas, el tornillo súper pequeño, a esta otra, o sea, la diferencia es notoria, ¿cierto? Y es básicamente porque la mandíbula sí soporta carga, porque sí es la que trabaja, porque mordemos, ¿cierto? Participa en hartos procesos de nuestro diario vivir y también porque el hueso es mucho más denso versus los huesos que tenemos del tercio superior, ¿ya? Por lo tanto, acá yo necesito una placa robusta y necesito un tornillo que también se fije y que sea estable. Si yo le pongo un tornillo de este diámetro a una fractura acá, a mí no me sirve, porque es demasiado chiquitito, no me va a soportar, ¿ya? Y los sistemas de maxilofacial para mandíbula no solamente están pensados cuando hablamos de fracturas, sino que también para reconstrucciones, por tumores, qué sé yo. O también los sistemas pueden combinarse, un sistema 2.0, que es una placa un poquito más fina, pero que sigue siendo para mandíbula, con una placa más robusta como estas que son así de reconstrucción. Sobre todo cuando son fracturas con minuta. Y llamamos con minuta cuando son múltiples pedacitos de hueso, como que lo hubieran hecho así. Fragmentado. Exacto. Ahora, si yo tengo una fractura con minuta en esta parte de la mandíbula, en la parasínfisis, por este lado, no es que el cirujano me va a fijar todos los huesitos, porque no todos los huesitos se fijan. Hay huesitos que, chao, no pasa nada, y se fija como el que me da el sostén,
¿sí? Y ahí es donde también necesito una placa grande, robusta, que me ayude a soportar todo eso con unas placas de repente más finitas, ¿sí? Cuando es una fractura convoluta. Versus cuando son fracturas simples, utilizamos dos plaquitas de perfil un poquito más bajo, pero aún siendo bajo siempre va a ser más grande que este de tercero, ¿ya?